¿A qué vinimos? Bueno, ¿a qué vinimos? Acá estamos otra vez, como todos los miércoles de 14 a 16 por FM La Tribu, fmlatribu.com, por Esto Pasa en la Tribu en YouTube y por todos los otros lugares donde nos pueden sintonizar. Después recordaremos las 16 radios en 10 provincias que están emitiendo A qué vinimos, ahora mismo o en otros momentos de la semana. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Cora? Allá desde Ituzaingó, en el lejano y cercano oeste. Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? Bueno, acá estamos, venimos a conversar al aire, como decimos siempre, como si estuviésemos en casa, pero al aire. A eso vinimos y nos propusimos invitar en este programa referentes del campo de la comunicación y la cultura para pintar el cuadro lo más colorido posible desde esa mirada de la comunicación y la cultura. Ya pasaron por este programa en las 11 emisiones anteriores Carlos Ulanowski, Carmen Guarini, Washington Uranga, Luciana Bertoia, Julio Menajowski, Fabián Grillo, el papá de Pablo, y bueno, otras compañeras y compañeros, compañeras de acá de la tribu para festejar los 37 años, compañeras de FM en Tránsito para festejar los 39 años, Gustavo Cataldi, un panorama, un abanico colorido de referentes de la comunicación y la cultura. Y hoy tenemos a un loquito de la radio presente en esta mesa, un loquito de la radio como nosotros, que somos loquitos de la radio, que se suma a este equipo, aunque hizo y hace de todo, no solamente radio. Y recién cuando llegaba, le dije, bueno, vos, Patricio, conociste los 2 estudios anteriores, tenías que conocer el tercero. Patricio es Patricio Barton, quien está hoy con nosotros acá en A qué vinimos, y Patricio estuvo en el grupo fundador de FM La Tribu, entonces es de las pocas personas que conoció el estudio de Gascón, ¿sí? Ni bien entró y le dije, ¿conociste los 2 estudios anteriores? Dijo, sí, con la botella de Ginebra. Bueno, entonces ahora esa botella de Ginebra mítica, y después conoció el estudio ya más preparado, de acá en la calle Lambaré al 800, donde estamos ahora, no tan lindo como el estudio actual, pero conoció el segundo estudio, así que hoy está conociendo el tercer estudio de la tribu. Bienvenido, Patricio, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, es un alegrón estar acá para mí. Aclaremos que lo de la botella de Ginebra, por los mitos cada tanto hay que actualizarlos, era el soportamicrófono. El pie del micrófono. El pie del micrófono que estaba atado a una botella de Ginebra que cuando yo llegué ya estaba vacía. Quiero aclararlo porque, viste, si no... Sí, sí. Pero el otro día que vinieron en Tránsito, las compañeras de En Tránsito, una radio de Castelar, sí, claro, que para nosotros era un modelo, en aquel momento lo contamos eso, contaron que los primeros pies de micrófono eran frascos de mermelada. O sea que se ve que la cosa de los frascos y los recipientes vacíos, allá un poco más sanas, ¿no? Claro, pero ojo, que se armaba una radio con lo que uno tenía alrededor, lo cual es muy delator que hayan sido botellas de Ginebra. ¿Y qué te acordás? Dijiste, se armaba la radio con lo que uno tenía alrededor. ¿Qué recuerdos tenés? Estamos hablando de 37 años atrás, pero todavía estamos lúcidos como para tener memoria, sí, ¿no? Y contar algo de esa época. Bueno, en aquel momento, lo que recuerdo de la tribu, yo solamente había salido al aire, porque hoy por hoy parece, bueno, una radio, con la tecnología de hoy hay mensajes de audio, uno puede escuchar su voz. Todas las personas tenemos ya la experiencia de escuchar la propia voz afuera, grabada. Pero eso no era muy habitual todavía. Entonces salir en la radio era una especie de acontecimiento. Yo desde muy chico como que estuve muy, muy llamado por la vocación de los medios y entonces recuerdo muy bien la primera vez que salí al aire en una radio, que fue en Radio Escobar. También una radio de baja potencia, algún año antes de la tribu. Pero venir hacer un programa de la tribu donde me había invitado Paula Smulevich, que era compañera de la facultad, éramos todos estudiantes de comunicación, ¿no?, de la UBA, ya al ir caminando hacia la radio y que la radio estuviera, creo que era un piso 14, sí, estaba bien alta. ¿Cómo te acuerdas? Hasta esa escena servía para la imagen casi poética de la radio, ¿no?, de subirse a un lugar para emitir, para decir
como una especie de mangrullo, de faro también, y que era a la vez un faro clandestino, con lo cual tenía la otra arista que le daba ese carácter de aventura y también reforzaba lo poético de que teníamos que decir, tocaba timbre y no decíamos que había una radio ahí, me decían, bueno, diga nada, que hay una radio, bueno, no, listo, vamos ahí. Y los recuerdos que tengo que por ahí se me mezclan con otros, porque yo no sé si ahí había goteras, recuerdo como baldes con goteras, pero quizás me esté confundiendo con otro antro que haya frecuentado en aquel momento. Mirá. Sí, lo de las botellas me lo acuerdo muy bien. Sí, lo de no decir por el contestador de abajo, ¿cómo se llama? El Portero. panel, el portero eléctrico, se cumplió bastante hasta que alguien dijo soy del programa que viene ahora. Claro. Lo escuchó la presidenta del consorcio y a partir de ese momento entramos en crisis y nos tuvimos que ir finalmente. Ya contamos esta historia. Las goteras no me acuerdo. No, Sí, quizás me esté mezclando, porque yo dudé, ella me decía que no me decía, no, goteras no había. tanta precariedad. Tanta no. precariedad no. Lo recuerdo como un lugar precario, Sí. sí. Eso Y sí. chico. Y digo, y en esa época dijiste, estudiantes de comunicación, éramos todos los que estamos aquí, y vos definiste alguna vez en una entrevista ese momento en la universidad que sucedía al mismo tiempo de tu ingreso a la tribu, como un momento de un clima desolador. ¿Cómo recordás ese momento Sí. político? Por eso creo que la tribu hacía mucho contraste con lo que estaba pasando afuera. Yo me acuerdo que en la facultad, en los distintos momentos, había siempre carteles que decía por una nueva ley de radiodifusión. Esto decía en el cartel, ¿no? Que era como decir, bueno, por la vuelta a la tierra de Jesucristo. Yo lo tomaba así, digo, bueno, nunca va a haber. Jamás va a haber una ley de radiodifusión, ni nueva, ni vieja, ni nada, pero está bien que el cartel esté. Y entonces era un momento de mucha soledad, en algún punto parecido a este, pero bueno, con el contraste de que éramos todos jóvenes. Y entonces el espacio de la Facultad de Comunicación, que además era una facultad nueva, que además siempre luchaba por el edificio, porque todo era difícil de todo. Yo recuerdo el aula de la Callao 966, Sí, muy bien. la primera sede, o quizá la segunda, porque... Sí, la primera en realidad fue vagar por distintos lugares. Claro, ¿no? claro. Tenía un aula en L. Yo siempre me quedó esa imagen. Sí. Que si vos llegabas tarde no veías al docente, porque No. te quedaba la vuelta. al docente. Imaginabas, era radio. Veías un ángulo del aula y después doblaba el auditorio. No sé si soy claro con la imagen. Bueno, y todo era así. Y quizás se me mezcla mucho de mis descubrimientos con mis descubrimientos de un joven que yo flasheé ya con el CBC cuando teníamos una materia que era semiología en comunicación y que yo enloquecí. A mí me encantaba ir a estudiar. Parecía que hubiera estado como oculto. Yo en un lugar viví hasta ese momento 23 años en la misma casa, en Olivos. No es que yo no fuera la capitán ni nada, pero un poco estaba ausente de algunas cosas. Y para mí la facultad fue todo un flash, un descubrimiento. Me encantaba ir. Los fines de semana estaba deseando que llegara el lunes, ¿viste? Parece re nerd lo que estoy diciendo. Me gustaba mucho estudiar y después semiótica, las dos semióticas me encantaron en la facultad y di clases particulares de semiótica porque era una materia filtro. O sea, me gané la vida después dando clases de semiótica. Y Elvira de Arnú creo que era, ¿no? En semiología del CBC. En semiología del CBC. Sí. Escúchame, Pato, decías recién que estabas muy, no sé si dijiste predestinado, pero muy orientado a la comunicación de pibe. ¿Por qué es eso? ¿En dónde lo fundamentás? Y mira, de chico yo todo el tiempo me paraba en el kiosco de revistas a ver qué había. Siempre estuve interesado por eso. Recortaba noticias. Hacía... que hace poco encontré dos, hacía revistas con marcadores, escribía artículos o nota falsa, de muy chico, con los avisos publicitarios, con todo eso. Y después ya el secundario hice una revista con letra set, Wow. esto lo sabrán los abuelos, pero era una cosa que pegabas letra por letra en un papel, hacíamos la fotocopia.
Sí, siempre me interesó. Tenías ahí el bichito de la comunicación. Sí. De la comunicación y de la ficción, por lo que contás. Y también de la ficción, eso se fue perfilando después. Venía todo como mezclado, ¿no? Pero de chico yo siempre era el que iba y daba las noticias también. Me gustaba, si algo pasaba en mi casa, yo ir y decir. Construía relato también, ¿no? Hoy podría ser bajaba línea en algún punto. Pero, y también lo artístico, el escenario me gustaba, lo tenía todo mezclado ahí, el teatro. Hoy por hoy está como más, todo en un camino todo junto, ¿no? Porque por suerte se me dio de poder juntar muchas de esas cosas, ¿no? De la radio, la comunicación, el periodismo, la ficción, todo eso. Nos conocemos nosotros con Patricio, con María, con Cora, de esos años de la facultad. Pero igual uno cuando va a invitar a alguien, prepara, ¿no? Está buscando, te metes a investigar un poco qué se dice de esta persona querida, conocida, de 40 años, pero que a la vez en un punto hay que redescubrir, y por eso también venimos a conversar con Patricio Barton. Y en un raconto rápido es comunicador, es conductor, es escritor, es productor de medios, radio, gráfica, televisión, podcast, streaming. Es un ejemplo de multitareas, también podríamos decir, de la precarización de nuestro gremio de comunicación y del periodismo. De todo esto estás armando un camino, esto que decís, o ya armaste un camino en el que confluye la ficción, la realidad, la radio, la televisión. ¿Con qué de todo eso te enamorás más? Yo creo que sé la respuesta, pero porque así te presentamos también, ¿no? Como loquito de la radio. Y sí, claro, lo que pasa es que hoy decir radio, no sé cuánto quiere decir, ¿no? Por supuesto que elijo la radio, es lo más, porque es lo más cercano, lo más familiar. Uno podría decir lo más fácil y parece que la degradara. Lo digo no, lo más simple sería, no lo más fácil. Y donde está la voz humana contando algo, ya tiene como la mitad de lo humano, que es la palabra, ¿no? Que es el lenguaje. Entonces por eso elegiría la radio. Ahora, ¿qué es decir radio hoy? Porque por ahí lo escucho un pibe y decir, pero radio, ¿qué es? ¿El aparato en el que la escuchábamos nosotros? ¿Es eso? Bueno, sería difícil, ¿no? Porque uno si yo te digo, bueno, salgamos ahora a comprar una radio a cualquier negocio, nos va a costar traer el artefacto radio. Yo no sabría dónde comprarlo, no hay una vidriera llena de radios, salvo de lugares especializados. Y sin embargo la radio está cruzada en toda la tecnología, está en los celulares, está en el auto, que es el mejor lugar para escuchar radio del planeta, pero bueno, bastante más caro comprarse un auto para escuchar radio. Eso está, sí, es una buena excusa, ¿no? Claro, es una buena excusa. Nosotros quizás te ayuda o no, o vamos a polemizar. Nosotros con Gastón que damos clases, Gastón Montels, que además musicaliza este programa, arrancamos nuestras clases y preguntamos, bueno, ¿cuántos escuchan radio? Y levanta la mano 4, 5. Después decimos, ¿cuántos escuchan podcast? Ahí levanta la mano 15, 20. Después decimos, ¿cuántos escuchan streaming? Levanta la mano todos. Bueno, si lo central sigue siendo el audio, todo lo que se parece a la radio es radio. Arrancamos bien arriba, ¿no? Después alguno, cuando se anima un poco, nos discute eso, ¿no? Pero claro, eso no es radio. Pero en esto que decís vos, ¿no? De la radio expandida, más allá de la cosa romántica de querer a la radio, la vieja radio, desde mi punto de vista, todo lo que ayude a expandir la radio, bienvenido. Si convoca nuevas audiencias, si hay gente que le gusta ver cada tanto las caras de quienes están ahí, siempre y cuando no sea necesario tener que ver para entender lo que está pasando, ¿no? Claro, y además ahí hay algo que también es responsabilidad de los que hacemos radio. A mí me hinchan mucho las bolas cuando es el famoso día de la radio y viene la nota de los locos de la azotea y de testimonios de los históricos de la radio, que está muy bien, no voy a dar nombres, lo llaman, se acuerdan solamente ese día de algunos. Y si la radio se sigue presentando así, estamos listos, porque parece una postal de cómo uno va a visitar lo que ya no existe. Y hay mucho debate para dar en torno a la radio, porque los lenguajes radiofónicos están presentes, uno los puede
si uno fuera una especie de arqueólogo del sonido, los puede rastrear en la televisión, los puede rastrear, por supuesto, en los podcasts y en los streaming, y va a encontrar allí cosas del discurso radiofónico. Ahora, también hay otros discursos que se empiezan a morir. Algunos porque, bueno, por la fuerza del tiempo, porque ya hay algunas cosas que no quieren decir nada porque no tienen correlato en el mundo real. Pero hay formas también de presentar el discurso radiofónico que sí se están muriendo y que habría que, digo yo, crear, no sé, una especie de ámbito conservacionista, es decir, para las especies en vías de extinción. Y en este sentido, sí, las cámaras presentes, hiperpresentes en los estudios de radio y en los streaming, por ejemplo, no favorecen discursos de intimidad, que eran muy propensos a hacerse en radio. La radio es un ámbito muy fértil para el discurso de intimidad. Ahora, si vos tenés una cámara, una luz plana, el sonido empieza a ocupar un segundo plano, es difícil que surja un nuevo producto en esa línea. Digo, en esa puede haber en otras también. No me quiero poner nostalgioso con eso porque odio lo de la presentación nostálgica de la radio, pero en ese punto sí me parece que son cosas para señalar y traer por ahí a los que hoy están haciendo radio o cosas parecidas a ella. Barton se me presentó con su poderosa fisonomía de escritor dispuesto a todo. Ahí nomás aparecieron diálogos teatrales sin pausa, preguntas que respondían a otras preguntas, personajes que cambiaban de hábitos o quizás de identidad. Enseguida se me hizo patente su incontrolable vocación de sorprender. Barton se había propuesto un objetivo noble, construir un idioma poético de ocultaciones y revelaciones. Ya cerca del final pude comprender una realidad distinta. El encanto estaba en el propio Barton, con su astuto manejo de las contradicciones, de los tropos clásicos, de las cosas que son y no son al mismo tiempo, de las continuas contravenciones a la lógica. Estas palabras sobre Patricio Barton, que está acá en A Qué Vinimos en FM La Tribu, las escribió nada menos que Alejandro Dolina en el prólogo del libro editado por Marea, que publicaste hace muy poquito. Qué tremenda presentación, ¿no?, que haga Alejandro, con quien trabajás hace ¿cuánto? Es tremendo, pero casi 20 años. Wow. Casi 20 años. No lo puedo creer, lo digo y no lo puedo creer yo No mismo. importa cuando leas esto. No importa cuando leas esto, es el título muy complaciente con el lector del libro. Tendría que haber traído un libro, pero sabés que no, me quedé sin, viste cómo es el tema de las editoriales. Y pero bueno, será la próxima. Sí, es un libro de cuentos, es un libro de ficción que venía, yo lo tomaba como una cosa medio postergada, viste, la ficción lisa y llana. Cada vez más notaba en mi trabajo periodístico, de columnas, pan periodístico por los costados siempre, que la realidad, al menos en eso, me interesaba cada vez menos. Entonces, digo, bueno, no, vamos directamente, me tiro de cabeza a la ficción. Bueno, vamos a hablar un poco más del libro y de otras cosas que hace Patricio. Y Patricio hace un ratito dijo que es sobre todo la palabra, la radio, y la radio, como siempre decimos, es voces, es sonidos, son silencios y también música. ¿A qué vinimos? Miércoles de 14 a 16 por FM La Tribu, 88.7 MHz. Bloque 2 de A Qué Vinimos, con la presencia de nuestro querido invitado Patricio Barton. Patricio, es por acá, es el título de un podcast tuyo y además es la frase con la que te presentás en el programa que confieso, igual que Ulanowski, con el que me duermo, La venganza será terrible. ¿Por dónde es y por qué el humor tan importante para comunicar? Bueno, cuántas cosas nombraste todas juntas, ¿no? Porque Ulanowski fue quien de alguna manera me propuso para La venganza será terrible. Sin saberlo yo, la verdad que yo no lo sabía. Y bueno, y aquí estoy, así que siempre estoy agradecido a Ula por eso. La presencia del humor, yo creo que ahora yo estoy en una época que me gusta hablar en contra del humor,
casi como una provocación. Porque me parece que está omnipresente en los medios de comunicación y que haría falta alguna especie de retirada. Porque, digo, cuando el humor genera evasión o distracción, ¿no? El entretenimiento que está buenísimo, porque el humor básicamente es hacer reír. Pero muchas veces, viste, funciona como el chiste en el velorio. El chiste en el velorio descomprime, pero a la vez provoca que no se puede hablar de lo central de un velorio, que es la muerte. Y hay tan pocos espacios para la muerte, es insólito que el mejor lugar para hablar de ella lo malgastemos en chistes. Esto que parece re piantaboto, me parece que también habla cada vez más de esta época en donde el misterio está cada vez más replegado, todas las sombras de las cosas están replegadas, y a veces el humor en algunos lugares conspira contra eso. Esto que parece de un aguafiestas, y quizás lo sea, porque entiendo que tu pregunta va por otro lado, nada, es algo sobre lo que estoy insistiendo últimamente, ¿no? Que me parece, o quizás debe ser por el tono de época, que hay algunas cosas que ya no me dan ni para chistes, ¿no? Cuando todos los aspectos de la realidad política son tan inconcebibles, hasta el personaje que es el presidente, si uno lo hubiera escrito hace 20 años, hubiera sido un buen chiste, y hoy no causa gracia. Tampoco causa gracia la indignación, ¿no? O el espíritu agorero. Entonces es muy difícil tener un discurso en torno a eso que tenga una potencia de llegada, que sea efectivo, y por eso estoy algo desorientado en ese sentido. Trato de no colgarme de qué barbaridad, te fijaste, no, lo que dijo hoy, siempre hay algo nuevo que es increíble, y entonces digo, bueno, habrá que pasar por alto esto y seguir, pero sí me parece que no es el humor ahí, al menos todavía sí. No sé si apuntaba tu pregunta al humor en la coyuntura actual. Sí, el absurdo, por ahí. El absurdo, mira, yo creo que yo el humor que hago, el que hacemos en La Venganza va mucho por el absurdo, y el de los cuentos también, de este libro que no traje, de No importa cuando leas esto, también va bastante por el absurdo. No es un libro de humor, pero está atravesado por el humor. Y yo a veces es una pregunta que me hago, ¿para qué el absurdo? No es una postura que uno diga, che, voy a hacer el absurdo. No es así, me sale. En general, tengo esa tendencia, empiezo a hablar de algún tema, digamos, serio, entre comillas, y inmediatamente termino el absurdo, y a la inversa también. Cuando se empieza por el absurdo, suelo terminar en lugares que tienen más que ver o con lo real o con ciertas perspectivas filosóficas, de hacernos las preguntas de la vida, que no son tantas, son 3 o 4. Entonces, el absurdo yo creo que sirve para hacer ejercicio en esa distancia, es como un elástico, ¿no? Porque yo lo trabajo mucho con la vida cotidiana, porque la vida cotidiana, al ser tan cercana, y es un referente tan inmediato, que yo digo, mira, desayuno un café con leche con tostada, ya todos construyeron una imagen de eso, es muy fácil, enseguida la tenés. Entonces, si vos pones ahí algo que está fuera de lugar de ese contexto, como puede ser un payaso que hace malabares, cualquier cosa, enseguida se produce esa distancia. Y entonces el territorio para el humor es más fértil, es más amplio y tiene más posibilidades. Y la gran competencia ahora del humor absurdo es que la realidad es absurda. Entonces es muy difícil en ese sentido competir con eso, porque todo es realmente absurdo. Entonces, para señalarlo, uno se tiene que poner sensato, se tiene que poner serio, se tiene que poner por ahí amargo, y ahora, eso es un problema. Me gusta lo que decís porque hay matices, y te lo voy a discutir un poco con vos mismo, con un ejemplo tuyo.
no sé en qué género habría que ponerlo, quizás no sé, no es humor, es títulos irónicos, pero esa síntesis semanal que haces en rima, o que hacías, Sí, hago. a mí me parece que para mucha gente entrar a una síntesis de lo que se vive en la política, en la cotidianidad, en lo social, desde esa mirada que invita a una sonrisa, pero también a una indignación, es una manera de informar, ¿sí? Que no tan pesada, con editorial, con el texto largo, con la solemnidad, y que también ayuda a, conformar una idea a partir de juntar todo eso que vos narrás de una manera poética y graciosa. Entonces discute un poco esto que decís vos acerca de, no sé si el humor es para esta época en la que estamos sufriendo tanto, o en la que a veces el humor es sin querer por parte de quienes están gobernando. Puede ser, me desdigo de todo y me despido. Hasta la próxima, volvemos el año que viene. Volvemos el año que viene, sí. Es que eso es lo malo de argumentar con un ejemplo tuyo, ¿no? Claro. Estuviste muy guacho, la verdad. Pero pero sí, yo no sé cuánto es, porque a veces también, ahora estuve haciendo presentaciones del libro, ¿no? Entonces me gusta mucho porque puedo hablar con gente algunos que ya lo leyeron y otros que no, pero les veo las caras a las personas interesadas. Y también algunos me preguntaban, siempre sale esta pregunta en esas presentaciones, el humor es resistencia, y cuánto puede ser humor, y andar desde el humor. Yo desde ese lado descreo, ¿viste? Digo, mirá, si vamos a ganarle a esto con chistes, olvídate. Ah, no, totalmente. Olvídate. Y una cosa es que lo hagamos nosotros, que lo haga yo, que laburo de esto, y otra que lo empiecen a hacer los diputados para un reel o quien fuere. Por ahí eso. Ahí va. Complejizando esto y de nuevo tomándote a vos como ejemplo y a ver si podés superar a al final vienen a contradecirme, me invitaron a eso. A lo que ya dijiste. Te invitamos para pelearte, ¿no? También dijiste hace poco en una entrevista sobre la presentación de tu nuevo libro que es un momento donde está entrando agua al bote y nadie lo quiere ver, y por eso que a veces es un momento donde está bueno también hacer silencio, contradeciendo un poco con eso que decíamos antes, y dijiste que el objetivo para este 2026 era hacer cosas de baja probabilidad para poder seguir los sueños. ¿Qué quisiste decir con eso? ¿Cuáles son las cosas de baja probabilidad que estás tratando de hacer? Todas las cosas de baja probabilidad, creo, de lo que recuerdo de eso, me refiero al deseo, a los deseos más irrealizables. Porque si ya tantas cosas son imposibles, del quehacer cotidiano, hay que apuntar un poco más alto, como meter en una incubadora los deseos más importantes y seguir trabajándolos, más allá de lo que la coyuntura presente, porque si no estamos es un derrotero, es un bajón total, porque nada es posible, todo está siempre presentando las cosas en un escenario de derrota. Entonces, sí, esto otro me lo lo preservo en un lugar protegido y no lo voy a andar, por eso me decís, ¿cuáles son? No los voy a andar vociferando, porque no crece así, es como la semilla, que hay que trabajarla, hay que cuidarla. Entonces, si exponemos todo, este es un momento de exponerlo todo, de decirlo todo, y todo además se desvanece, porque lo que decís se desvanece, cae. Entonces, lo más preciado, no hay que decirlo, este era mi llamado, me parece, al silencio, y además a veces uno ni sabe qué es. Entonces, quizás haciendo silencio, empieza a aparecer eso otro. Por supuesto que esta no es una recomendación para los profesionales de los que nos dedicamos a la comunicación, porque tenemos que... Pero siempre hay un lugar en donde me parece que hay que estar sembrando silencio, poner a resguardo lo más valioso, los deseos, las cosas de mayor improbabilidad. Ahora que vos me trajiste esto como este deseo para el año, son tan improbables, recuerdo algunas, que no he logrado ninguna, porque si no, ya lo diría aquí. Pero eso hay que cultivarlo. Y es cada vez más difícil, porque todo conspira contra eso, lo mismo que con la presencialidad.
hay que cultivar la presencialidad. Parece algo tan básico, tan humano, porque estamos, sí, en un camino de nosotros que nos dedicamos a los medios, o sea, a la mediación inmaterial de la comunicación. Se está llegando a un extremo que vos decís, bueno, ¿dónde va a quedar lo humano, no? Y si no cultivamos lo presencial de lo humano y también este silencio, no sé de qué cuernos vamos a hablar. ¿Cómo vamos a distinguir una voz humana, un pensamiento humano de lo que no lo es? ¿Por qué no nos vamos a estar preguntando a cada rato, bueno, ¿para qué es esto? ¿Y por qué? Y cada vez es más difícil. Y sobre todo me imagino, para nuevas generaciones que van a nacer y no van a conocer otra cosa que esto. Cuando digo esto, tiene la imprecisión de esa palabra, que puede englobar a la inteligencia artificial, a la hiperconexión a través de las redes, que es la hiperdesconexión a través de las redes, en donde todas las personas editan su vida a como les dé lugar, porque el algoritmo está hecho para eso, está hecho para que todos nos creamos unos capos totales, que tenemos razón, porque se construye sesgo, porque podés vivir fragmentado en tu baldosa, pero en una baldosa totalmente separada del mundo, de lo que ocurre en el mundo, que no distingue jerarquías de saberes, que no puede ver otras posibilidades, que no ve otros símbolos, otros padecimientos, un montón de cosas que antes estaban molestando inclusive. Quizás vamos hacia un lugar de tal fragmentación que es vendido como un espacio de libertad, como un espacio de comodidad, y cuando en verdad la vida se está replegando, no se está expandiendo. Quien dice todo esto es Patricio Barton, a quien le agradecemos la presencialidad además, que no es poca cosa, ¿no? Cortar el día, venir a la radio, venir a la tribu, venir al estudio, mirarnos a la cara, reencontrarnos en un abrazo, como tantas veces nos hemos dado en otros tiempos. Recién decías lo de los deseos y lo de guardarlo, y me hizo sentido con eso de cuando uno sopla las velitas que no dice los deseos, ¿viste? Claro. Que no se pueden decir, que hay que tenerlos ahí porque si no, no se cumplen supuestamente. Y también hablaste de los silencios y me hiciste acordar al negro Guerrero Martínez, ¿no? Que es el maestro de los silencios en radio. Y espero que no sea con silencio, sino con una respuesta del otro lado, porque no la estoy viendo, a Cora Gamarnik, que está por teléfono, coconductora de este programa junto con María Cabrejas y conmigo, que soy Ernesto Lamas, que quería decir algo, Cora. Cora, ¿estás por ahí? Sí, estoy escuchando atentamente y qué gusto, Patricio, aunque estoy lejos, acá en el lejano oeste del conurbano, siento que estoy ahí como parte de la conversación. Bueno, ¿qué tal, Cora? Justo que hablaba de la presencialidad, parecía algo dirigido a vos, ¿viste? Vos sabés que estaba diciendo que me voy a quedar con la idea de eso de cultivar la presencialidad como si fuese una semilla, a regar, ¿no? Todos los días un poquito. Lo que pasa es que a veces la distancia y los costos atentan contra la presencialidad. Es que todo atenta, todo, absolutamente todo. Sí, es una vida armada en contra de la presencialidad. Sí. Y vos sabés que coincido con vos en esta era inconcebible que estamos viviendo, y a mí me pasa, no sé si es un efecto de autoayuda, pero yo pienso que, no sé, en un par de años vamos a recordar esta época no pudiendo creer en donde estábamos metidos, ¿no? Y metidas. A veces me imagino así, como en un corto futuro, diciendo, ¿te acordás hace un par de años lo que estábamos viviendo? Claro, sí, esa es la visión optimista, ¿no? Ojalá sea así. Sí. Yo antes lo decía como comparado con el hábito de fumar, que antes se podía fumar en todas partes, ¿te acordás? Sí. Y todo el mundo fumaba y qué sé yo. Y hoy por hoy nos parece imposible que entrara alguien a fumar en un lugar cerrado, nos parece bien que esté prohibido, que la publicidad de cigarrillos esté prohibida, etcétera, etcétera. Y yo lo comparaba con el uso, por ejemplo, de las redes. A ver si en algún momento podemos decir, che, ¿te acordás cuando no se te apagaba el teléfono después de X cantidad de tiempo porque estuviste en las redes? Que eso nos parezca una locura. Y sin embargo eso se podría hacer hoy, ¿no? De limitar. Que directamente se te apague el celular. Listo, el flaco, no podés. O advertir que es perjudicial para la salud,
Hay un montón de estudios en torno a esto. Pero bueno, Cora, no sé a dónde apuntabas vos. Me enganché yo con eso. aprovecho estos segundos porque tengo 2 preguntas que te quería hacer. Una era, ¿qué aprendiste de radio después de tantos años, ¿no? De estar ahí frente a micrófono. Si hay algo que se puede sistematizar en ese aprendizaje. Y ya que estoy, te dejo una segunda, que es qué autores, qué periodistas, qué cronistas, quiénes influyeron en vos, digamos, o a quiénes escuchás aún hoy con cariño, con atención, porque te dejan pensando. Bueno. Es como las conferencias de prensa después de los partidos de fútbol, que le hacen 3 preguntas. Sí, no te acordás la primera. ¿Cuál era la que...? Sí, yo igual las anoté. Así No, que... yo Yo las puedo repetir, pero como están lejos, aprovecho y hago todas juntas. Claro, está muy bien. La primera es que aprendí de radio. Vos sabés que cuando, voy a decir algo, una introducción que siempre se dice, cuando venía para acá, pero esto es cierto, cuando venía para acá, pensaba que casi... La mayoría de las cosas que aprendí de la radio las aprendí acá, las aprendí en la tribu. Un poco, me imagino que por juventud, porque uno se está estrenando en un montón de aspectos y tiene una fuerza particular y una efervescencia, pero además por estar rodeado de esa misma efervescencia multiplicada en muchos otros y en un proyecto que tiene sentido, que es lo más difícil de construir y de sostener, que algo tenga sentido, que tenga una dirección. Y me vinieron algunos recuerdos como de las asambleas que se hacían de la tribu, que a mí me encantaban, era como se alargaba muchísimo, un sábado por ahí se hacían, y venían de todos los programas. Y yo en muchas de esas asambleas me sentía un poco como sapo de otro pozo, un poco adentro y un poco afuera, porque en general los temas tenían que ver más con el sentido político de un medio, qué se iba a hacer, claro, de la antena, de, no sé, aspectos legales, cosas que pasaban en aquel momento con las privatizaciones. Y yo hinchaba las bolas y así al final muchas veces planteaba cosas que tenían que ver con lo artístico de la radio, con... entonces... con los separadores, no me acuerdo, cosas de aquel momento. Sí, la musicalización. Cómo sonaba. Sí. El tempo, todavía es el día de hoy que me vuelve loco cuando un tema está mal pisado, por qué no dejan la introducción, o que ponen temas con introducciones largas cuando hay que rematarlo antes, cosas de más de lo radiofónico. Y entonces digo, mira, todos esos problemas artísticos, todo en comillas, siguen siendo los mismos, que tuve después en sucesivas emisoras, con distintos programas. Y noto que, ahí sí noto el deterioro de la actividad radial en general y de las empresas de radio, que cada vez es más difícil llevar este discurso, hay excepciones, por supuesto, pero llevar este discurso a las radios, ¿viste? Que se empieza a pensar desde lo sonoro, desde lo artístico. Y entonces digo, pero al final todo esto... Yo lo aprendí en la tribu, lo aprendí haciéndolo y aprendí en contraste con lo que iba viendo de otros. Editábamos documentales, me acuerdo en aquel momento, con 2 cassettes, no estaba la edición digital. Eran 2 cassettes con una doble casetera, un grabador que había traído Damián Valls. Y editábamos ahí a la mañana todos los días. Y vos sabés que, ustedes saben, digo, en aquel momento, Pergolini, que hacía la mañana en Rock and Pop y medía 400.000, no sé qué, cuántos puntos de rating, me habían dicho que hacía una cosa muy parecida a algo que hacíamos nosotros en Señores Pasajeros, que era el programa que yo hacía acá en la tribu, que repetíamos una especie de salmos en tono con canto gregoriano, con noticias del día. Y decía, a cada, como se dice en la iglesia, ¿no? Frente a cada noticia respondemos, te lo ruego, no sé qué, la frase de aquel momento. Y así, con un sonido de cámara, qué sé yo. Y Pergolini hacía algo parecido a eso. Después hicimos otra de un colectivo que iba lleno y que hablaban 2 tipos. Y alguien me destacó que Pergolini lo hacía en su programa.
Me dice, te están copiando. Me dijo un periodista de Página 12 en aquel momento que había hecho una nota de La Tribu. Digo, no, mirá que Rock and Pop va a copiar. Yo en mi inocencia. Mirá que va a copiar a La Tribu, ni nos escuchan, ni saben. Nos estaban copiando. ¿Y sí? O sea, ahora sí veo que era así. Entonces, viste, eso ya estaba sucediendo ahí. No éramos conscientes, pero ya estaba sucediendo. Un paréntesis para decirte que hace unos años un productor muy importante de la que se llamaba Metro en ese momento, ahora Urbana Play, tomando algo en una fiesta, en un cumpleaños, me confesó esto que acabas de decir vos así tan claramente, que no de la Rock and Pop, me lo confesó de parte de ellos, que Mirá. muchas ideas ellos las iban escuchando y bueno, diciendo, bueno, pero La Tribu llega a una zona de cobertura más acotada, tiene menos audiencia porque tiene menos difusión. Claro. Y nos parecía que, bueno, está bien, aprovechemos esa idea, las ideas están ahí dando vueltas, pero efectivamente estas radios, como La Tribu, tantas otras comunitarias y alternativas del país, son un espacio de experimentación que otros están escuchando de pronto y bueno, no sé el caso de Pergolini, que no es santo de mi devoción, probablemente ahí fue un choreo directamente. Sí, en otros yo casos creo- es inspiración. Claro, yo Está creo bueno que sí. citar la fuente, si uno es un buen periodista. No citar puedo la decir el nombre del fuente. productor porque me confesó No, algo no, que... digo, Ah. citar la fuente si vos estás tomando Ah, una idea. ok. Claro. Está ahí, es pública. Bueno, por ahí hacer un reconocimiento a la fuente. Vamos no a está recrear mal. esta buena idea de Claro, Patricio Barton sí. de La Tribu. A veces no lo saben, porque por ahí, viste, un productor lo escuchó, se lo contó por la mitad a otro, y la idea se va deformando. Y después a veces ocurre que a uno le gustan tanto ideas ajenas, que a veces las siente como propias, viste, es una locura eso. Pero sí, por supuesto que hay que citar. Pero digo, lo artístico, eran los mismos problemas, y creo que gran parte lo aprendí ahí. Y después te podría decir, sí, del quehacer diario de muchas radios. Después aprendí otras cosas de cómo se organizan las emisoras comerciales, que están, en mi criterio, mal organizadas, por cómo diseñan la producción de los programas. Pero eso fue muy complicado con la precarización, que es lo que hoy, la verdad, determina la baja calidad de prácticamente todas las programaciones de radio que existen. Como vos dijiste antes que nunca se dijo en radio, lo venía pensando cuando venía para acá. Voy a decir otra cosa que nunca se dijo en radio, que es que el tiempo es tirano. Sí. Y como ahora viene un momento de música y tanda, dejamos la segunda pregunta de Cora desde Ituzaingó para la segunda parte de la entrevista. Y para no meter la pata y que no te enojes, nosotros acá no pisamos los temas musicales, así que luego de estas palabras continuamos de esta manera. ¿A qué vinimos? Miércoles de 14 a 16. Por FM La Tribu, 88.7 MHz. Y como en las conferencias de prensa después de los partidos, había muchas preguntas de Cora Gamarnik, que conduce este programa con María Cabrejas y conmigo. Y esa segunda parte, ¿te la acordás, Patricio? O... Sí, de los referentes, era algo así, de los referentes. ¿O qué escuchás? ¿O qué escucho? Sí, Ahora, sí. ¿Qué autores influyeron? Ahí se ríe Cora, o sea, Cora está atenta. ¿Querés volver a hacerla reformulada, Corita? Sí, o eso, ¿qué te gusta escuchar? ¿Qué lees? ¿En quién te referencias hoy, digamos, para pensar, para crear, para refugiarte? bueno, si es de lo actual, en general ahora prefiero, la verdad leo ficción, casi no leo textos ni periodísticos, ni en ensayo. Me tiene que interesar quizás mucho el tema, como el libro de Ernesto Lamas, es Postcat, es el título. Sí, es que post- sí me lo voy a leer todo, olvídate. Vamos todavía. Porque además me interesa el tema y me interesa a vos. Pero después hay otros que leo así diagonalmente, no tengo un gran atractivo por lo periodístico, en el sentido que podemos entenderlo. Cuando sí en mi juventud leía, qué sé yo, los libros de Berbisky, ahora me parecen un plomazo, bueno. No me quiero Seguimos meter a sumando hablar de amigos. Sí. Pero después hay referencias que... Yo creo que siempre las referencias son de la juventud y después toman distintas formas. A veces no corporizan en gente. A mí me gustan, qué sé yo, autores que te podría nombrar.
no sé, de la literatura argentina me gusta mucho Juan José Becerra, que me leo sus libros. Pero me gusta el siglo de oro español, esto desde chico. Sí, y me sirvió también, me parece, para la radio, la musicalidad que tiene el siglo de oro español, la poesía del siglo de oro español, Fray Luis de León, Quevedo, Góngora. Estaba el superclásico que es Góngora versus Quevedo, viste, que era el culturanismo versus el conceptismo, y bueno, y son muy graciosos, tiene muchísimo humor eso. Y esos son textos para leer en voz alta. Pero después, referentes de la comunicación, yo me recuerdo de niño joven de 20 años, que como yo quería laburar en medios, decía, te pregunto, ¿pero qué querés? ¿Gráfica, tele o radio? Que era lo que había. Y digo, y mis 3 referentes, eso me los acuerdo. Yo decía, en radio Dolina, y bueno. Impresionante, ¿no? Impresionante eso. Y aquí estoy. En televisión, Jorge Ginsburg, que casi laburo con él. Y en gráfica, Jorge Lanata, cuando era Lanata de Página 12. Que de algún modo laburé con él en el diario Crítica de la Argentina, que fue, bueno, fue una experiencia un poco fallida después. Pero bueno, de algún modo ese mundo me llegó. Después, bueno, años más tarde, laburé con Sloto, que fue una experiencia genial. Y era un tipo, por ejemplo, ahí sí, vi un periodista que tenía una agenda propia, que no le interesaba mucho por dónde iba el asunto de la actualidad en el sentido más estricto. Que recuerdo, por ejemplo, que estábamos en radio con vos, ¿no? Todos llevaban a Milei en aquel momento porque medía muy bien, te daba vuelta al rating, pero tremendamente. Y él nunca quiso invitarlo porque no lo respetaba como una autoridad para hablar de economía. Dice, no, es un burro, no sabe nada. Y bueno, hacía esas renuncias que las empresas de la radio miran mal, decir, ¿por qué no lo llamas? Tu productor te lo está diciendo, no viene. Y no era algo estrictamente ideológico, porque al programa vino Melconian, Arredrado, o sea, venían todos. Pero por ellos sí tenía un respeto intelectual. Eran economistas que él respetaba. Bueno, no sé por qué llegué a Sloto, por Lanata llegué a Sloto. Okay. Sí, por los referentes, por las escuchas, por lo que te inspira. Estamos hablando con Patricio Barton, que además es un placer escucharlo, ¿no? Es un loquito de la radio, le gusta hacer radio, se nota que le gusta hacer radio, y así es que como se nos pasó el tiempo también en esta conversación en la que vinimos. Digo, vos solito recién trajiste el tema de Milei, que no lo habíamos tocado hasta el momento. En este momento, en este presente, ayer veía su discurso en el honoris causa en Perú, etcétera. En este momento de el discurso de la derecha, de discursos de odio, de políticas que dejan afuera a buena parte de los argentinos. Estamos cerca de una jornada histórica donde se va a intentar evitar que se cambie la ley de tierras. ¿Cuál sería esa agenda que vos en algún momento nombraste que los medios o los comunicadores populares, no sé si te definís así, deberían tratar de construir esa otra agenda, como es Sloto? Es muy difícil. A mí me parece que tiene que haber una agenda global, que pase lo que pase con este gobierno, digo, si va a reelegir o no, va a seguir esta ola global de las derechas en el mundo. Esto va a seguir, y también en la Argentina. Y me parece que falta tener una agenda sobre qué vamos a hacer con la industria del conocimiento, con lo que empezó llamándose así y hoy ya empieza a ser otra cosa. De qué forma nos vinculamos con la inteligencia artificial, qué política se va a tener con eso. Y me parece que en lo estrictamente político, yo no soy político, ni soy militante político, nunca me definí así. Nunca tuve una militancia orgánica partidaria en ninguna parte, pero sí tengo una postura y una mirada política con lo que digo, con lo que hago. Y me parece que habría que aprender de no tenerle miedo a los temas tabú, porque después te comen la cancha, ¿no?
durante muchos años se nos decía, che, no digas tal cosa porque eso es funcional a no sé qué, y es funcional a no sé qué. Mira, si vos te dedicas a la política, ese es tu laburo, no el mío. No me importa si soy funcional a qué, y eso está visto que le agarraron bastante con la funcionalidad, así que eso ya está. Por eso toda esta interna absurda del peronismo, qué sé yo, dan ganas, es como que están construyendo antipolítica, ¿no? Están sembrando la antipolítica en todas partes, por todas partes, porque la verdad da ganas de mandarlos a la mierda, como se diría en la calle, a todos. Y no quiero entrar en esa porque sé que las cosas son distintas entre uno y otro, pero me parece que frente a las evidencias como que no hay lugar para todo eso, me parece a mí. Y entonces hay temas que uno sabe que no funcionan, que habría que tocar, y que no tenerle miedo. Ahora tenemos, por ejemplo, que quieren voltear la ley del libro, de protección del libro, ¿no? Y ahí hay un tema en donde en muchísimos aspectos, en la industria editorial y de la venta de libros, hay un montón de cosas que no funcionaban ya de antes. Y nunca son tratadas, porque poner la roña bajo la alfombra, porque puede ser funcional. Y ahora nos encontramos con esta ridiculez, directamente que Sturzenegger viene para tirar un tiro de gracia a algo que está muy golpeado, por todas partes está golpeado. Y esto pasa en un montón de otras cosas, en los alcances del Estado, en lo más grande que dicen los macroeconomistas en el déficit fiscal, en la seguridad, bueno, todos los temas tabú para lo que sería el progresismo o como se llame. Entonces, en un punto estamos, me parece, demasiado replegados y creo que no hay que tener miedo ahora a inclusive pegársela otra vez, ¿no? Meterse en el barro y equivocarse, pero equivocarse con todas las cosas arriba de la mesa. Porque cada vez es más difícil discernir entre lo verdadero, lo falso. Vamos a estar cada vez más metidos con fake news, respondiendo a fantasmas, a cosas que no son. Ocurrió hace poco con esto de la campaña anti-Argentina, llena de fake news alrededor. Las dimensiones de esa batalla es tremenda. Y después los daños que empieza a provocar, que yo creo que provoca en daños cognitivos en las personas. Entonces me parece que el desafío va a pasar por ahí, y creo que va a haber que equivocarse mucho y en algún momento decir, sí, qué sé yo, la verdad que la pifié con esto, pero bueno, el dato concreto es este. Y contrastar datos, ¿no? Hablar más de mostrar esto es cierto, esto no es cierto y es por esto, más que la opinión, pero bueno, todo esto conspira mucho la precarización, lo que todos decimos, ¿no? Cada vez es más difícil comunicar eso, y además porque empieza a haber, o yo empiezo a ver, que no hay una pretensión de verdad, que es lo fundamental. Entonces, si en el otro no hay una pretensión de verdad, de saber la verdad, no me interesa. Con esto me alcanza creer esto porque es lo que me sirve a mí y es el sesgo que yo construí y lo que quiero escuchar, y yo soy capo en eso. Fíjate que las cosas que sobresalen como mensajes delatan un poco este sentido de época. Me acuerdo de la frase elijo creer, que es del Mundial pasado. Si hay algo que uno no elige es creer. Y es un poco el decir, mira, me importa un pito lo que sea, si es verdad, si no es verdad, es esto, que se vaya todo, que se vaya. Entonces, frente a eso es muy difícil comunicar algo. Cualquier cosa. Quizás nos sirve, estoy pensando un poco en voz alta, hacer un juego de espejos. No mostrar. Yo en estos días que se habló de la campaña de Argentina, también replicaba algunos videos de Milei que decía, bueno, yo soy el topo que vino a destruir el Estado desde adentro, la Argentina no tiene salida, ¿qué querés con este país? Mi ídola es Margaret Thatcher. Bueno, mostrar, es eso. Pensar en voz alta es un poco lo que hacemos en este programa, una conversación sin tiempo y con tiempo,
porque el tiempo va pasando. Podríamos seguir conversando un montón con Pato Barton, que está acá en el estudio de La Tribu y que está saliendo también por 16 radios en todo el país. Y este programa tiene música, además de conversaciones. La música, para que no se enoje Alejandro De Masi, que es quien edita el podcast, y que no se enojen además quienes escuchan el podcast, no está incluida en el podcast por una cuestión de derechos, pero sí está en una lista que publicamos en Spotify como A Qué Vinimos Música. Y la música del programa, que está preparada, elegida, curada por Gastón Montels, incluye siempre un tema elegido por el invitado, que en este caso es la siguiente. Toda la música de este programa la podés encontrar en nuestra playlist de Spotify. Búscala como A Qué Vinimos Música. Estamos escuchando al aire en FM La Tribu, en fmlatribu.com, en Esto Pasa en La Tribu en YouTube y en todas las radios que lo están pasando. Y quienes escuchan el podcast lo pueden buscar en la lista, en la playlist, en Spotify de A Qué Vinimos Música, de Happy Electropop Music Machine, perdón mi inglés, de Pizzicato Samba. ¿Qué es esto, Pato? Bueno, en verdad, eso casi una provocación, venir a una radio y poner un tema instrumental. Pero esas son fuentes de bandas sonoras ideales para radio. Esta gente hizo... si los buscan en Spotify, un montón de reversiones de temas clásicos, de Beethoven, así, que todos van a referenciar inmediatamente cuando les diga esto. La música del Chavo del Ocho y de Chespirito la hicieron ellos y es de de Bach no, es de Beethoven. Wow. Es de Beethoven. Esa bueno. Así que por eso lo traje. Exclusivamente es un tema radial y para decir, bueno, che, loco, no se olviden de musicalizar las radios, de crear climas, que ahí está la música, a veces fragmentos, pequeños golpes musicales o climas sonoros invitan a crear un clima. Me gustó acá en este programa que hay un perro ladrando cuando termina la apertura. Eso es una distinción. En una época, los podcasts de La Tribu, que además fue la primera radio en hacer un podcast en Argentina, siempre lo decimos, la audiencia se renueva y entonces yo insisto con ese dato. Muy bien. En todos los primeros años siempre tenía que haber un perro ladrando, entonces era como la distinción, como el señalador, ¿no? Como el llamador. Me la perdí esa, no sí, sabía. sí, claro. Entonces, en nuestra artística del programa hacemos un homenaje a aquellos perros que ladraban y ahí está. Me encanta, sí, además te pone en un lugar, viste, ese perro solo ladrando, ¿no? Sí, en un perro te pone en la calle también. Sí. Bueno, y en la calle es donde Ernesto, cuando fue convocado a que hagamos un programa en la radio, en FM La Tribu, encontró un cartel que decía ¿A qué vinimos? Nos compartió a Cora y a mí, esta podría ser la idea del programa, y desde ese momento le preguntamos a los entrevistados al final, como es ahora, ¿a qué vinimos? Vinimos a hacernos esa pregunta todo el tiempo. Todo el tiempo. Como uno no puede preguntar a qué vamos, a lo sumo se pregunta a dónde vamos. El a qué vinimos supone un viaje desde alguna parte, y nos conecta con el estar acá, con el presente. Entonces me parece que es la pregunta que siempre cabe. Y yo en esta tarde vine aquí a La Tribu a encontrarme con cosas de la juventud, de mi juventud, y es un viaje muy riesgoso, porque en general es un viaje decepcionante. Cuando uno viaja a ver cosas de su juventud, bueno, no encuentra nada. Primero porque lo primero que no encuentra es su juventud, y lo segundo es que no está el sentido de las cosas, a veces ni siquiera están las cosas, no están las personas. Pero veo que vuelvo a La Tribu y ahí está aquel sentido. Yo no estoy hoy muy al tanto de qué está pasando en La Tribu, de cuál es la programación, de quién la dirige, pero enseguida me doy cuenta de que está aquel sentido, de que está viva
una mirada, una intención, un espíritu desobediente que tuvo la tribu de aquellos años y que siento hoy aquí, que sigue estando. Eso es muy, muy difícil de encontrar y por eso estoy feliz de haber venido. 37 años después, Patricio Barton, loquito de la radio, del equipo fundador de esta radio y que ha hecho tantos programas y que ha inspirado incluso a programas en otras radios, como fue contado. Gracias por venir, qué bueno que viniste, un placer conversar con vos. Gracias por la invitación, me encanta haber venido, porque de otra manera no hubiera venido, porque uno dice, me gustaría pasar por la tribu, pero bueno, no se da la oportunidad, o de verlos. Me recuerdo a Ernesto, estás bastante parecido a lo que yo conocí. Con menos rulos. Está bastante entero. Y siempre digo, me repito, y eso lo voy a decir personalmente, cuando él fue candidato del Santiago Pampillón en comunicación, había salido empatada la elección, Sí, algo así. empatamos, pero después ganamos el balotaje. Claro, y yo con los años me quedé mal, porque yo no te voté. Wow. No te puedo creer, qué confesión, Sí, yo Patricio. también estaba en la lista, te aviso. Bueno, entonces a vos tampoco te voté. Y me acuerdo que en aquel momento había votado al FUNAP. Claro. Y Mirá si perdíamos por un voto. ¿Te das cuenta que si me decías esto ahora me clavabas? No, era tremendo. Ganamos por un voto. No, empatamos, pero después fuimos al balotaje, salió 60-40. Bueno. Pero es raro porque en general uno se arrepiente de haber votado. Y yo me arrepiento de no haber votado. En este caso, Ernesto. Así que, Ernesto, si sos candidato a algo en algún momento, contá con mi voto. Perfecto, lo anoto y queda grabado además. Patricio Barton en A qué vinimos, que continúa de la siguiente manera. Esto fue ¿A qué vinimos? ¿A qué vinimos? Las conversaciones de hoy para imaginar lo que buscamos. Si querés escucharnos en vivo, podés hacerlo todos los miércoles de 14 a 16 por el aire de FM La Tribu, en la 88.7 MHz en la ciudad de Buenos Aires o en fmlatribu.com en todo el mundo. Nos encontramos la semana que viene.